tener lo que son las citoquinas. Las citoquinas son muy importantes, ya que van a tener varios receptores que las van a activar, y esto va a ser que nos van a permitir mediar, van a ser mediadores de la inflamación, también nos pueden ayudar a reparar ADN y también nos van a ayudar en el sistema inmune. Vamos a tener varias de estas que van a ser la leucina, la interleucina 2, los factores estimulantes de colonias de granulocitos y monocitos y el interferón. El interferón y la interleucina 2 van a actuar como ADN recombinante como una bacteria raíz coli, y estas van a permitir que se estimule más a las citoquinas y estas puedan cumplir su acción. Vamos a tener a su vez varias vacunas. Existen vacunas que van a ser como ayudantes y ya van a ser cuando el paciente va a estar en tratamiento. Tenemos vacunas van a ser preventivas antes de que el paciente adquiera cáncer. Vamos a tener dentro de las de tratamiento la vacuna autóloga, que es la Sipuleucel-T. Esta va a utilizar las células cultivadas APC y a las cuales se les va a inducir la proteína PAP-GM-CSF. Y esto también, otra parte decía que también a esto se le puede hacer por medio de ADN recombinante por un virus. Y después de esto vamos a tener que estas vacunas van a ayudar a la disminución del tumor, y también si es que son complementadas con la quimioterapia, nos van a ayudar a reducir los efectos secundarios de la quimioterapia. Tenemos las profilácticas, que vamos a tener varios tipos. Entre estas tenemos la vacuna contra el virus del papiloma humano. Dentro de estos tenemos dos que han sido certificadas, la Gardasil y la Cervarix. La Gardasil va a actuar contra los serotipos 16, 18, 11 y 6, y vamos a tener que va a tener un ADN recombinante con lo que va a ser la Saccharomyces cerevisiae. Y la Cervarix, en cambio, va a actuar sobre los serotipos 16 y 18 del virus del papiloma humano, y va a tener un ARN recombinante con el Trichogluciani. Y tenemos por último el Helicobacter pylori. Esto vamos a ver que va a atacar especialmente el serotipo B del Helicobacter pylori y va a tener un ADN recombinante con la E. coli. Los anticuerpos. Los anticuerpos monoclonales van a ser creados por medio de que les van a inducir un antígeno a los ratones. Después de esto, estas células van a sacar los anticuerpos que este ratón produzca. Los van a combinar con los linfocitos B cancerosos y van a producir lo que van a ser los híbridos mononucleares. Estos posteriormente nos van a dar los anticuerpos mononucleares que van a ser utilizados en los seres humanos. Tenemos varios tipos que van a ser el retuximab, que va a ser tipo quimérico, ya que va a tener 65% de su ADN va a estar conformado por el material humano y el restante va a estar conformado por material genético murino. Vamos a tener que va a actuar sobre los linfocitos B, los linfocitos B cancerosos que van a presentar el antígeno CD20. Vamos a tener la ibritumumab, el cual va igual a ser murino. En cambio, igualmente va a actuar sobre los linfocitos B que van a presentar cancerosos que van a presentar el antígeno CD20. El alemtuzumab va a ser el humanizado. Va a presentar se va a actuar contra cualquier tipo de célula inmune que tenga el antígeno CD52, y el gemtuzumab, en cambio, va a ser igualmente humanizado e igualmente va a actuar contra cualquier célula cancerígena que va a presentar el antígeno CD33. Por último tenemos el trastuzumab. Va a ser humanizado y en cambio va a actuar contra las células epiteliales que van a presentar el antígeno HER20. Tenemos las hormonas como la eritropoyetina. Puede ser usado en la leucemia, y también se le iba a usar a partir de las células del ovario que iban a ser producidas en un ratón. Podría ser el tratamiento contra la insuficiencia renal y
se la va a cambiar va a ser en la célula embrionaria ES129/CV-COT. El procedimiento va a ser que primero vamos a realizar una PCR a este tipo de células y por medio de esto vamos a hacer una amplificación del ADN. Después vamos a realizar conjuntamente con esto realizamos una electroporación y después cuando ya les hemos introducido el otro gen sustituto vamos a realizar un cultivo. Los resultados vamos a ver que si es que cuando nosotros mantenemos el 4-hidroxitamoxifeno vamos a ver que los ratones iban a expresar tumores malignos. Ahora tenemos en las stem cells, va a haber una teoría sobre las stem cells y el cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Se dice que las stem cells en realidad es donde van a ser las células cancerígenas, ya que por ejemplo si nosotros a veces realizamos quimioterapia a una persona, pero después de un tiempo vuelve a tener cáncer. Esto se debe a que solo matamos a las células hijas, pero nunca matamos a las células madres, que es en realidad donde radica el problema, y estas son las de tipo cancerígeno. Si recordamos que la quimioterapia no solo va a matar a las células madre cancerígenas, también van a matar a las células madre propias de nuestro cuerpo que nos ayudan a defendernos contra este mal. En este caso se va a utilizar estas terapias de stem cell en la médula ósea para regenerar las células madre de la médula ósea para que así puedan producir una línea eritrocitaria. Esta médula ósea se le va a cosechar. La cosecha va a ser de dos tipos de personas. Uno de un donante que es cercano a la persona y la otra va a ser del propio paciente. Si es la del propio paciente, después de cosecharla se le debe realizar quimioterapia para poder eliminar todos los vectores antígenos y que ya no produzca otra vez cáncer al volverlos a presentar. Mientras que si es de una persona donante, también va a haber un riesgo menor de que pueda desarrollar cáncer debido a que va a ser cercana a la persona. Y esta se le va, después de haberle realizado a la persona ya la quimioterapia y de asegurarnos que esta terapia ha sido efectiva, se le va a poder reinsertar las células madre de la médula ósea y los resultados de esta van a ser formar nuevas células sanguíneas. También hay otra técnica que va a ser menos invasiva, que va a ser las células madre de la periferia sanguínea. En esta se necesita a la persona realizarle por 2 semanas el proceso que se denomina aféresis, que va a ser la separación de los componentes de la sangre. Una vez separada los componentes de la sangre, se le va a llamar al donante, se le va a extraer sangre del brazo. Esta sangre va a pasar por una máquina que va a recoger a todas las células madre. Una vez recogidas, las va a congelar durante 5 horas y después la sangre le va a regresar a la persona ya con los mismos componentes, solo sin células madre periféricas de la sangre. En este es lo que se busca es reinsertarle igual al paciente después de haberle realizado quimioterapia y los resultados van a ser mucho mejores que el de la médula ósea debido a que como son células madre que están en la periferia sanguínea van a actuar más rápido y van a formar más rápido lo que son las células sanguíneas. En cuanto a las células en adultos, también esta terapia es de que se toma a los macrófagos adultos ya diferenciados igual por la sangre y se los va a transformar en otros que van a ser unas células asesinas NK. Se va a escoger a las que tienen un efecto más potente para que estas actúen contra el cáncer. Pero esta terapia en sus resultados va a tener un gran resultado a corto plazo debido a que va a disminuir el tumor a corto plazo, pero a largo plazo no va a ser efectiva debido a que estas células NK no tienen una autorrenovación, así que van a morir y van a perder su capacidad asesina. Y las células de la piel. También se le hizo una reprogramación con las células de la piel y se obtuvo la IPS. Recordemos que las IPS van a ser unas células madre pluripotenciales que nos van a permitir diferenciarle a otro tipo de células, que en este caso también van a ser células asesinas NK. Igual van a tener los mismos resultados que el anterior. También se ha hecho un nuevo tratamiento en lo que se le va a combinar la radioterapia junto con la stem cell. La radioterapia, como sabemos, va a tener un efecto negativo contra las células buenas de nuestro cuerpo, por lo que en esta terapia lo que se intenta es descubrir a la MSCS, que es un compuesto que se encuentra en la mayor parte de todos los tejidos, como va a ser en la médula ósea, en el cordón umbilical, en la piel, y estas se van a poder diferenciar a otras células que nosotros decíamos, como osteoblastos, condroblastos y también incluso células adiposas. En este caso se las ha diferenciado
a otras, y estas células van a ser muy importantes porque junto con el vector se van a introducir al gen y van a producir un cambio que aumente su capacidad que aumente la generación de genes supresores para así reducir el cáncer. En cuanto a la terapia génica, la terapia génica, bueno, vamos a tener varios tipos de terapia génica. Van a ser por compensación de mutaciones, por compensación suicida, inmunopotenciadora y angiogénesis. Entonces, la de compensación de mutaciones, vamos a ver que vamos a cultivar las células cancerígenas de la cabeza, de la nasofaringe, de la próstata, del cuello uterino y del pulmón. Después, el gen que se le va a añadir va a ser el gen P53. Se lo va a hacer por medio del adenovirus P53. Y esto se lo va a administrar por medio de una inyección intratumoral. Esto nos va a ayudar a que va a haber una regresión tumoral con toxicidad y además va a ayudar a controlar, junto con la quimioterapia va a ayudar a la apoptosis celular. También tenemos la compensación suicida. Igualmente van a ser células cancerígenas de la vejiga, del colon, también va a ser del pulmón y también pueden ser de la próstata. Estos van a activar el gen HSVTK y se va a insertar por medio del adenovirus RB110. Esto igual va a ser por medio de vía intratumoral y el medio de acción va a que este adenovirus con este gen va a inhibir la ADN polimerasa. Entonces no se va a poder sintetizar nuevo ADN. Este combinado con quimioterapia se ha visto que mejora la acción de esta e igualmente va a evitar que haya recaídas después de que se la ha realizado. Otra terapia génica va a ser el inmunopotenciador. Lo que busca esta terapia va a ser potenciar al sistema inmune para que cree más células NK asesinas y estas puedan atacar a las células cancerígenas. Esta va a ser por el tipo de célula. Tiene dos efectos esta terapia. Esta terapia va a ser solo en las células que produzcan antígenos específicos y recordemos que los tumores van a tener muchos factores, entonces no vamos a saber cuál va a ser el blanco molecular al que debemos atacar en un principio, por lo que esto podría ser una desventaja. El gen o genes que se van a tratar van a ser los citoquinas, las interleuquinas 2 y 12 y también el interferón denominado gen suicida. La del vector va a ser el adenovirus CNB y L12, que va a ser una vía de administración intratumoral, o sea, va a ser directamente al tumor y va a tener los resultados que ya les he dicho. La terapia génica angiogenista. Igual, van a utilizarse las células epiteliales, las del músculo liso y también las de la conjuntiva. Los genes que se van a tratar van a ser las citocinas, las interleucinas 2 y 12 y los interferón. El vector va a ser el mismo que el anterior y la vía de administración igual va a ser intratumoral y también va a ser oral. En esta no se utiliza una terapia intravenosa debido a que se comprobó que al utilizar una terapia intravenosa no iba a atacar solo a las células tumorales, sino también a las células del resto del cuerpo, por lo que iba a tener bastantes efectos secundarios. Y la teoría angiogenista igual va a potenciar el sistema inmune. Y encontramos otra terapia también relacionada al cáncer que va a ser la terapia epigenética. En esta terapia epigenética vamos a tener la inhibición de la metilación. Esta va a ser por medio de dos enzimas, la DNA metiltransferasa y también la histona desacetilasa. En esta los tipos de cáncer en los que se puede tratar van a ser en los cánceres de tipo de hipermetilación anormal que van a producirse en la fase de reproducción celular. Y los resultados de esta van a ser que aumente la expresividad de los genes supresores para así eliminar el cáncer. Se ha descubierto que al inhibir la metilación celular se va a disminuir la posibilidad de que el cáncer siga aumentando. Y por último, una terapia que es nueva y que se está potenciando para el cáncer va a ser la transdiferenciación. La transdiferenciación va a ser de tipo epitelial mesenquimal. Los tumores, recordemos que van a ser de tejido epitelial y de una superficie dura, por lo que las células epiteliales van a salir y al momento de salir van a transformarse en células mesenquimales para viajar por el resto del cuerpo y esto permitir que los tumores se expandan. Así que al inhibir este se va a producir por un complejo que va a ser el factor de crecimiento transformante beta, que este va
va a producir a la proteína DAP2. Esta proteína DAP2 lo que hace es estimular a que haya esta transdiferenciación. Al inhibir esta proteína, bloqueamos que haya esta transdiferenciación y que ya no se produzca una expansión del tumor. Tenemos en vacunas. Las vacunas Cipulexente. Esta vacuna va a estar desarrollada y va a utilizarse en pacientes que van a tener cáncer de próstata metastásico y que va a ser resistente a la castración. El cáncer de próstata va a estar ligado con la testosterona. Cuando existe la cantidad de testosterona alta, el cáncer de próstata va a aumentar de tamaño. Esto puede remediarse mediante la castración, ya sea química o ya sea quirúrgica. Sin embargo, van a existir cánceres resistentes a la castración, es decir, que su crecimiento ya no dependerá de la testosterona. Aquí es donde actúa este tipo de vacunas. Esta vacuna va a estar utilizando células mononucleares de la sangre que van a ser recogidas por leucoforesis. A estas se las va a activar con fosfatasa ácida prostática, que va a estar ligada al factor de crecimiento de colonias de granulocitos y macrófagos. Lo que hará, la forma de actuar de esta va a ser que activará a las colonias de linfocitos T para que éstas actúen y eliminen a las células cancerígenas que van a estar teniendo este antígeno, que es la fosfatasa ácida prostática, que el tejido epigenética. Entonces, la importancia de las células que afectan a la terapia epigenética es el silenciamiento de genes supresores tumorales, particularmente en el crecimiento y la diferenciación de esencial, es decir, de las células madre. Ya. Aquí van a participar distintos mecanismos, como esto ya lo hemos visto, es la metilación del ADN, es decir, las células epigenéticas que afectan, estas van a alterar el CP6 ADN y esto va a producir una hipermetilación y va a afectar a las células. También es la sobreexpresión de las histonas, estas van a afectar especialmente a las enzimas que modifican las histonas. Las alteraciones de la cromatina, estas van a afectar a la transcripción del ADN, y los microRNAs, la sobreexpresión de microRNAs, estas también afectan y llevan a cambios epigenéticos en las células. Ya. Aquí nos vamos a enfocar en los blancos epigenéticos en el tratamiento del cáncer. Especialmente vamos a tener dos, como el ADN metiltransferasas y las histonas desacetilasas, que estas van a ser un tipo de epidrogas. Del ADN metiltransferasas vamos a tener, como por ejemplo, la vidasa y la descitominel, que estas van a ser epidrogas que son análogos de los ácidos nucleicos, es decir, van a inhibir y van a evitar que se produzcan y se multipliquen las células cancerígenas. Ya. Las histonas desacetilasas, aquí van a ser los inhibidores de las histonas desacetilasas, van a modificar la expresión de genes en lugar de ejercer un efecto
de los casos de enfermedades cerebrovasculares se deben a lo que son isquemias. Esto se debe a lo que es aterotrombótico y cardioembólico. También tenemos que el 10 al 15% de estas se deben en cambio a hemorragias. Por ejemplo, tenemos la hemorragia cerebral y la hemorragia subaracnoide. Tenemos que la mortalidad a nivel del mundo por esta enfermedad es del 30% y es la segunda causa de demencia. En lo que se refiere al isquémico, en el Ecuador se analizó 500 casos, de los cuales 74,7% se debía a lo que era hemorragias y lo que era 62,6% se debe a lo que son eventos isquémicos. Vamos a hablar ahora de las enfermedades cerebrovasculares en lo que respecta a genómico. Hay que recordar, sin embargo, que las enfermedades cerebrovasculares son secundarias a otras enfermedades. Por ello, la mayor parte de genómico lo vamos a encontrar dentro de síndromes. El genómico lo hemos dividido en monogénico, poligénico, en cromosómico, polimorfismo y mitocondrial. En monogénico, el primer síndrome que encontramos es CADASIL. Este se va a encontrar una mutación simple o de lesiones en el gen NOTCH3 en el cromosoma 19q12. Después encontramos el pseudosantoma elástico. Por el contrario, hay una alteración en el gen ABCC6 del cromosoma 16p 13.1. También tenemos otro que se conoce como la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry va básicamente a haber una alteración en el gen de la alfa-galactosidasa, en el gen XQ22.114 del cromosoma X. También hay otra enfermedad muy parecida a la CADASIL, que se conoce como CARASIL, pero esta, por el contrario, su alteración va a ser en el gen HTRA1 del cromosoma 10Q. Después vamos a tener una alteración de 6 genes diferentes, pero son únicos, no los vamos a confundir con poligénicos. Estos van a ser el gen PHACTR, el gen PIXTX2 en el cromosoma 4, el gen COLA4A1, el gen HDAC9 en la región 7P21, el gen activador del plasminógeno 1 que se encuentra en el alelo 4G y el gen alfa-actin ACTA2. Ahora vamos a hablar de los poligénicos. Estos, por el contrario, va a haber una alteración de varios genes que puede darse en el mismo cromosoma o en cromosomas diferentes. Tenemos la enfermedad de Moya-Moya. Esto es muy importante porque no hay que confundirlo con el síndrome de Moya-Moya. Este va a ser una alteración en los genes RNF213 y RALH2. Tenemos la enfermedad de Snedo, que va a alterar en el gen del factor 5, la proteína C y la proteína S. Tenemos los genes de la enzima convertidora de angiotensina, que también va a existir una alteración en los genes del receptor de la angiotensina y una alteración en los genes de la aldosterona. Los genes del óxido nítrico, que son el NOS3, el T786C y el G894T. El gen de la paraoxantanasa, que son 3 genes muy parecidos, el PON1, el PON2 y el PON3. El principal de estos va a ser el PON2, pero sin embargo siempre va a existir la alteración del PON1 y el PON3. Y los genes de la fosforilación oxidativa, que se encuentran en la región 17q25. Después tenemos alteraciones cromosómicas. Estos son alteraciones en todo el cromosoma. Va a conocerse una alteración conocida como HERNS, que está en el cromosoma 3p21.3, y hay otra alteración también en la región 21 del brazo corto del cromosoma 9. Hay otras, como las mitocondriales. Estas alteraciones se conocen como megas, y estas van a ser por un gen mitocondrial conocido como gen tRNA1-tRNA en el nucleótido 3243. Y finalmente los polimorfismos. Estos polimorfismos van a actuar básicamente en la recepción de antibióticos, porque van a hacer a los pacientes mucho más susceptibles a formar tanto una isquemia como un trombos, y por lo tanto se va a dar la enfermedad cerebrovascular. Los principales medicamentos van a ser la warfarina, mutaciones en el CES1RS 2244-61-3, las estatinas y sus variantes, que son SLCO1B1, y finalmente el clopidogrel, que es en el 6YP2C19. A continuación, mi compañero. Epigenómico. Nosotros lo hemos
e infecciones con movilidad. Esta a su vez se ha dividido en lo que son inflamaciones, en alteraciones en lo que son las túnicas vasculares, en lo que son autoinmunes y en otras enfermedades. Inflamatorias. Tenemos la vasculitis aislada del sistema nervioso central, tenemos la arteritis de las células gigantes, tenemos la vasculitis necromizante, tenemos la enfermedad de Kawasaki, tenemos lo que es la enfermedad de Ales y lo que es la artritis reumatoide. Tenemos la afectación de las túnicas. Esto por lo general se va a dar en lo que es la túnica interna y en la túnica media. Tenemos la disección arterial, la displasia fibromuscular, la valvulopatía reducida por radiación. En autoinmunes tenemos lo que son las arteritis de Takayasu, tenemos el síndrome antifosfolipídico, tenemos lo que son el síndrome de Sjögren, tenemos el síndrome de Cohen y la enfermedad mixta de tejido conectivo. Ya, en otras tenemos lo que son la hipertensión, el embarazo, tenemos lo que es el lupus eritematoso sistémico y lo que es la enfermedad de Bessel. Estas dos enfermedades no se sabe aún a totalidad en dónde afectan. Tenemos la trombosis venosa cerebral, la diabetes, lo que son también el alcoholismo, el tabaquismo y lo que es el aneurismo y el estrés oxidativo. Ya, en lo que se refiere a infecciones, vamos a tener que estas se dan por bacterias, por virus, por hongos y por parásitos. Lo que son por bacterias tenemos las gram negativas. Aquí van a estar lo que son las espiroguetas, por ejemplo, Treponema pallidum. Tenemos lo que son la Borrelia burgdorferi, la Xerobilium rostratum y lo que son la rickettsiosis. Además de eso tenemos lo que es la meningitis bacteriana, que está causada por 3 bacterias. Lo que es el Mycoplasma pneumoniae, este tiene la característica que no va a teñirse con gram ni para positivo ni para negativo, más bien se tiñe con Smiato. Y ahora tenemos lo que son por virus. Tenemos los virus, el principal, el VIH, el virus de la hepatitis C, tenemos el herpes zóster, tenemos lo que son el citomegalovirus, el panovirus B19, el virus. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre las enfermedades cerebrovasculares y el primer tema de la va a ser el ADN recombinante. Este lo hemos dividido con capacidades neuroregenerativas, neuroprotectoras, con un biomarcador y también con una función especial como neuroregenerador y neuroprotector. Y también tenemos las que son utilizadas en el tratamiento inmediato después de que sucede el accidente cerebrovascular. En las neuroregenerativas vamos a tener a la proteína recombinante de colágeno humano. Al principio se trabajó con unas células que eran de la médula y intentaron que estas células provocaran una regeneración en el cerebro. Sin embargo, estas se diseminaron en todo el cerebro y no terminaron en la zona isquémica, que era el objetivo. Entonces no hubo una neuroregeneración. Y se trabajó también en conjunto de estas células junto con la proteína, el péptido recombinante, y al formar este complejo vieron que debido a la acción del colágeno, debido a la acción del péptido iba a la zona isquémica en la que se producía el daño. Entonces, las células que eran derivadas de la médula ya no se diseminaban en todo el cerebro, sino que se iban directamente a la zona en la que se produjo el daño. También tenemos el apoenzima E3D4. Estas, primero se realizó un estudio en ratas transgénicas en las cuales se descubría la importancia de estas apoenzimas. Entonces les quitaban el gen que producía la apoenzima y vieron que que los ratones tenían problemas cognitivos en la memoria y también tendencia a desarrollar infartos. Entonces sintetizaron esta proteína y les iban introduciendo, y esto se realizó en un experimento en el cual a los ratones que no tenían la coenzima se les metía en un laberinto, y estos se demoraban mucho más tiempo en completar este laberinto que los que sí tenían la coenzima. Entonces empezaron a trabajar en ratones a los que les producían la isquemia y les inyectaban la coenzima, y esta ayudaba porque disminuía la oxidación también. Pero se encontró una falla, y es que nuestro cuerpo, para medir los niveles de apoenzima, tiene dos métodos en los cuales los inhibe: la anti-apoenzima y
también la metilización de la coenzima. Entonces, el cuerpo humano a veces tendía a reducirlo y no se producía el efecto deseado. En los neuroprotectores tenemos a la eritropoyetina recombinante. Cuando se estaban realizando los estudios de la eritropoyetina para la solución de la anemia, encontraron que aparte de los receptores que existían en la médula, también existían receptores en la retina, en el cerebro y en las neuronas. Entonces empezaron a estudiar cómo actúa la eritropoyetina en las neuronas y se descubrió que esta eritropoyetina va a activar el sistema quinasa y un factor nuclear que es el STAT5, y estos son factores esenciales para la supervivencia de las células. Entonces se provocó en ratones igual una isquemia a través de la oclusión de la arteria cerebral media y le inyectaron eritropoyetina y vio que los ratones que tenían esta eritropoyetina tenían de 50 al 60% de probabilidad de no tener un infarto, y los que tenían podían actuar mejor y no provocaban tanto daño a la isquemia. La proteína C murino activada es la proteína C que está en los factores, que es parte de la hemostasia en la coagulación, pero la hemostasia es un anticoagulante. Entonces se trabajó en simios, en ratas y con la proteína C en humanos, y se descubrió que la que es murino en los ratones es mucho más efectiva que la de los humanos, y se empezó a utilizar en el tratamiento con los roedores, pero al ser un factor anticoagulante también tenía el riesgo de que si el ratón tenía alguna hemorragia o necesitaba coagular por alguna razón, el sistema no respondía porque tenía anticoagulantes. Y también tenemos la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento actúa a nivel del factor similar a la insulina 1, y este factor puede atravesar la barrera hematoencefálica, y al atravesar la barrera hematoencefálica va a activar a la glía y a la microglía, y esto va a provocar que se den nuevas sustancias de sostén y también macrófagos que puedan ayudar en la protección para un infarto. Y también tenemos como un biomarcador, se utilizó en pacientes que habían tenido isquemias anteriores, se les realizaba un examen de sangre y a través de proteínas recombinantes trataban de descubrir los anticuerpos para que al medir estos anticuerpos en otros pacientes puedan determinar si es que tiene tendencia a. Entonces buscaron anticuerpos como por ejemplo en relación a la aterosclerosis o a... Bueno, entonces estos anticuerpos podían detectarse a través de proteínas recombinantes que se unían a los anticuerpos y daban una señal de que este paciente tenía tendencia a una isquemia. Y tenemos también una combinación entre ADN recombinante y células madre. Se trabajó en células madre, células madre derivadas de la... O sea, son derivadas del cerebro, pero en las neuronas específicamente. Y se les voy a hablar acerca de distinciones. En el campo de las distinciones de las enfermedades cerebrovasculares está en gran auge debido a que cuando las células madres son transplantadas a un cerebro al cerebro humano que sufrió un daño por una isquemia cerebral, estas no solamente llegan a mejorar la capacidad funcional, sino también a causar una neuroregeneración. Los investigadores, debido al alto porcentaje de accidentes cerebrovasculares alrededor del mundo, intentaron hacer en modelos in vitro cómo actuaban las células madre mesenquimales obtenidas del tejido adiposo. ¿Por qué del tejido adiposo? Ellos prefirieron realizar obtención de este tipo de tejido porque era una forma menos invasiva que obtenerla de la médula ósea, por ejemplo, mediante toma de muestra de la cresta ilíaca. Debido a que también en un gramo de grasa se obtenían más o menos 700.000 células madre.
La obtención se realizó mediante cultivo y los resultados fueron positivos porque se vieron la liberación de factores angiogénicos y antiapoptóticos más del efecto inmunosupresor. La aplicación endógena de células madre lo que causa es una neurogeneración espontánea, mientras que la aplicación exógena de células madre obtenidas de tejidos, por ejemplo como el músculo, la piel, el tejido adiposo, lo que hacen es que se diferencian las células neuronales que hacen inmediatamente sinapsis. También tenemos que en otra forma de obtener otra forma de poder dar terapia a las enfermedades cerebrovasculares va a ser mediante la transdiferenciación. ¿Qué es esto? En la revista Nature se publicó más o menos en el 2010 que intentaron primero unos investigadores reconvertir fibroblastos en células pluripotenciales. Al hacer esto lo lograron mediante 4 factores de transcripción. Esto les dio idea a un grupo de investigadores que podían convertir fibroblastos a células neuronales solamente aplicando los factores de transcripción correctos. Es decir, vamos a poder obtener células neurales a partir de otra célula que no pertenece al linaje neuronal. Ahora vamos a hablar un poco de terapia génica. En terapia génica vamos a encontrar dos principales, una neuroregenerativa y una neuroprotectora. En la neuroregenerativa se va a utilizar básicamente por un microRNA conocido como microRNA 320 y en la neuroprotectora va a ser mediante la expresión de la enzima cobre zinc superóxido dismutasa. Vamos a hablar primero de la neuroprotectora. En la neuroprotectora se utilizó el gen de la cobre zinc superóxido dismutasa, que se la va a denominar SOD, pero se utilizó de dos formas, una SOD nativa obtenida de vacas y una nano-SOD obtenida mediante nanoformulación. ¿Qué es la nanoformulación? La nanoformulación consiste en el tratamiento de la enzima a la cual se le va a tratar durante 6 horas. Se la va a tratar durante 6 horas con L-lisín, polímero, glicol, polietileno, y también se la va a dejar otras 72 horas. Y a las últimas 6 horas se la va a tratar de nuevo con ácido linoleico. De esta forma se va a obtener un native SOD y un nano SOD, el cual va a ser insertado en un vector que son los liposomas. Ahora, para el estudio también primero se cultivó en células endoteliales humanas, las cuales fueron tratadas con native y nano SOD. Estas células fueron tratadas para ver así cómo era la expresión del nano SOD para obtener y después poder esta ser insertada en ratones. ¿Cómo va a ser la vía de inyección? ¿Cómo va a ser la vía de tratamiento? Va a ser por medio de una inyección intraperitoneal en los ratones. Un problema que se presentó fue que las inyecciones debían ser fueron necesarias 8 inyecciones durante 15 días. Los ratones fueron asesinados 5 horas después de la última inyección para poder hacer los diferentes estudios. Ahora, todo esto también lo mencionaba que se realizó siguiendo los protocolos de tratamiento de animales que están establecidos. Ahora, ¿cuáles fueron los órganos a tratar? El órgano a tratar fue precisamente las células endoteliales, pero para observar los resultados se tomaron muestras del tejido visceral adiposo, de la aorta torácica y también se tomó muestras de corazón. Listo. ¿Cómo se observaron? Se observaron primero mediante Western blot para observar la expresión del nanosod o del natisod en cualquiera de los dos casos, y también se realizó por PCR para ver la expresión de los genes. Bien, ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Observaron básicamente cómo se redujo la inflamación vascular a nivel del tejido visceral adiposo, cómo también se reduce la inflamación y la activación de las células endoteliales aórticas, especialmente de la aorta torácica, y también al realizar PCR se encontraron dos resultados que ellos no esperaban, que fue la expresión de los microRNAs BCAM1 y CAM1. Estos microRNAs codifican una proteína que es la MT2 en aorta y corazón, y estas permiten la expresión de factores antioxidantes. ¿Cuáles van a ser? Por ejemplo, sería el peróxido de hidrógeno, que se expresa mucho en las células endoteliales cuando se produce cualquier tipo de isquemia. También menciona que cuando se hizo el estudio en el tejido de corazón,
encontraron la expresión de un gen llamado MMP3, y este gen MMP3 tiene mucha relación cuando se produce un daño isquémico en el corazón, ya que este va a permitir la reperfusión del mismo y va a permitir que el corazón en cierta forma se regenere. Esto se encontró de manera aumentada. Todos estos resultados fueron mucho más positivos en NanoSoft que en NatiSoft, porque en NatiSoft menciona que al no ser tratado con ácido linoleico, este no pudo obtener los mismos resultados que el NanoSoft mediante la nanoformulación. Ahora, el siguiente es neuroregenerativo. En el neuroregenerativo se trató el gen del microRNA 320. Este gen del microRNA 320 va a expresar una proteína que es HeadShock 20. ¿Ya? Esta proteína básicamente también puede ser utilizada como un marcador cuando se va a producir un daño isquémico. Este estudio fue realizado en ratones a los que se les indujo una isquemia en la médula espinal y con ello se perdió la funcionalidad de los extremos de las extremidades inferiores. También se trató con OAS y se lo denominó Antabumil 320, y este fue inducido en un plásmido desnudo que es PUDK-HGF, y el mismo fue introducido en un lentovirus para poder realizar el tratamiento. Ahora, la vía de administración fue una inyección intratecal. Esto quiere decir que se va a inyectar dentro del conducto ependimario de la médula espinal para que de esta forma pueda llegar a la parte final de la médula donde se produjo la isquemia. La isquemia se produjo a nivel de la aorta torácica, impidiendo la perfusión durante 24 horas. Ahora, el órgano a tratar fue la médula espinal. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Los resultados que mostró este estudio fue que al inyectar este microRNA 320 se pudo disminuir la presencia de la proteína HeadShock P20 y se encontró una forma fosforilada, que es la fosfo-HSP20. Ya. Ahora, también dice que se utilizó el MIC, que es para observar cómo está la funcionalidad de acuerdo a las condiciones neurológicas que existen. Es una de las principales causas de mortalidad. Afecta a más de 285.000 millones de personas en el mundo, pero de los cuales solo el 1 a 2% va a ser por tipo mitocondrial. Esta diabetes tipo mitocondrial es una mutación A3243G ubicada en el gen MTR1, que codifica para uno de los dos ARN de transferencia para el leucina existentes en el ADN mitocondrial. ¿Esto en qué consiste? Consiste en que se sustituye una adenina por una guanina en el nucleótido 3243. En este sentido, una mutación en este gen modifica la estructura del ARN de transcripción, lo cual va a impedir una correcta traducción. En este sentido, va a ser necesario el ATP del proceso de la glucólisis para que se libere la insulina. ¿Cómo funciona esto? El ATP va a inhibir los canales de potasio dependientes de ATP, lo cual va a despolarizar la membrana, va a permitir la entrada de calcio y va a permitir luego la liberación de la insulina. El ADN mitocondrial codifica más de 37 genes, como son 2 ARN ribosomales, 22 ARN de transferencia y 13 polipeptídicos. Esto todo es un indicio de que es una diabetes de tipo mitocondrial, ya que así podremos mejorar el tratamiento. Es igual de importante mencionar que este tipo de diabetes es transmitida solo de la madre hacia sus hijos, más no del padre. Puede ser portador, pero no es la que va a transmitir esta enfermedad. Las neuropatías mitocondriales son un grupo de alteraciones que se producen por un daño, ya sea genético, estructural o bioquímico en las mitocondrias. Esto se produce por un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno que requiere el músculo cardíaco. Y este desequilibrio va a dar lugar
a la disminución en la producción de ATP, que es necesario para la contracción, y también va a dar lugar a la acumulación excesiva de productos metabólicos de desecho. Ya. Entonces decimos que una alteración mitocondrial va a dar cabida, va a dar espacio a que se genere una obstrucción arterial. En cuanto a la genómica, podemos decir que las cardiopatías mitocondriales están reguladas por esta familia de genes ND1, FB1, FS4, S5 y S8, que son las que intervienen en el complejo mitocondrial número 1, específicamente en la NADH deshidrogenasa. El grupo SDH1, 2, 3 y 4, en cambio interviene en el complejo mitocondrial número 2 de la succinato deshidrogenasa. Ya. FRDA, o también conocido como el gen que codifica para la frataxina, es responsable del metabolismo del oxígeno y del hierro. Ya. KSS, en cambio, es un gen que va a dar lugar a reacciones en el DNA mitocondrial. Los genes JAK1 y Twinkle, estos dos en familias con herencia autosómica dominante, van a dar lugar a daños en la función de las mitocondrias y también en la replicación mitocondrial. Ya. SCO2 va a dar lugar a un daño en la citocromo-C oxidasa. G4-5 va a dar lugar al síndrome de BAC. MT-NT5 y MT-LR1 van a dar lugar a los desórdenes neurológicos venas. Y los genes que codifican para los aminoácidos leucina, isoleucina y lisina van a dar lugar a alteraciones en las mitocondrias y igual en la división mitocondrial. Y el gen COX-15 va a dar lugar a lo que es síndrome de BAC. Como dice en el título, las cardiopatías en este grupo son mitocondriales. Entonces la mitocondria en el corazón representa más o menos del 20 al 40% del peso muscular total. Entonces en el corazón se necesita demasiada energía porque las mitocondrias generan más o menos 13 proteínas en su genoma, en el ADN muscular que posee, y como 22 ARN de transferencia. Entonces, si cualquiera de estas proteínas o de estos ARN de transferencia se encuentra afectado, la cadena respiratoria, la beta-oxidación de los ácidos grasos o todo lo que hemos visto hasta ahora de bioquímica no va a completarse y por ende el corazón no va a tener energía. Va a tener diferentes factores y va a estar relacionado con el género, ya que es 2 veces superior en hombres que en mujeres, ya que se ha confirmado que las hormonas femeninas tienen un efecto controlador de estas cardiopatías mitocondriales. En cuanto a la edad, va a afectar a mayores de 55 años en el caso de los hombres y en mujeres de mayores de 65 años. Y se ha comprobado que con el envejecimiento disminuyen las actividades enzimáticas de las mitocondrias, además que se produce un daño en la estructura y en la función de esta. Las cardiopatías mitocondriales van a estar asociadas a diferentes desórdenes neurológicos como son MENAS, que va a estar caracterizado por una miopatía mitocondrial, encefalopatía, acidosis láctica y episodios convulsivos. También va a estar relacionado con MED, que se caracteriza por presentar epilepsia mioclónica y fibras rojas largadas. Con NASH, que es una neuropatía, presenta ataxia y retinosis pigmentaria sin fibras rojas desgarradas. También va a estar relacionado con otros síndromes como son Long, Leigh y el síndrome de Kiren-Seidel, que también va a producir cardiomiopatías. También va a estar relacionado con la oftalmoplegia externa progresiva crónica esporádica, síndromes leucoencefalopáticos y también otros factores como son alcoholismo, tabaco, la diabetes y la hipertensión. El alcoholismo produce el daño en la estructura y en la función de las mitocondrias. Y en cuanto a los medicamentos, tenemos a la sidobulina,
Esta va a inhibir la acción de las ADN polimerasas, por lo que se impide la replicación del ADN mitocondrial. La doxorubicina, esta va a causar daño en la estructura y en la función también de la mitocondria. La antimicina A y la oligomicina. Estas dos van aparte de causar daño en el ADN mitocondrial, van a impedir que se pasen electrolitos hacia el citocromo B. Y en cuanto a los estilos de vida, tenemos el estrés y el sedentarismo. El estrés puede ocasionar un desorden a nivel del miocardio después de una alteración emocional. Y en el sedentarismo también puede producir y conllevar a la formación de arteriosclerosis. En cuanto a los microRNAs que están involucrados en las cardiopatías mitocondriales, tenemos el microRNA 133A y B, el microRNA 1, el 220, el 21 y el 29. Bueno, de acuerdo a la parte genética, en la parte mitocondrial podemos decir de que la parte mitocondrial va a presentar afectaciones que van a superar 16 veces más a las alteraciones en el ADN nuclear. Esto se caracteriza principalmente, bueno, la mitocondria cumple con diferentes funciones, especialmente en la producción de oxígeno para los procesos de oxidorreducción. La parte mitocondrial se puede producir o hacer las alteraciones debido a que esta organela tiene una gran capacidad de replicación, y al producirse, bueno, una gran capacidad de replicación que va entre 2 a 10 copias de ADN mitocondrial, y en las células vamos a tener cientos de miles de copias de ADN mitocondrial. Entonces esta rapidez de generar las copias es lo que va a producir una especie de reacción oxidada, es lo que va a producir una oxidación de los nucleótidos, las cadenas de los nucleótidos que presentan, y de las enzimas las enzimas que le ayudan para los diversos productos metabólicos. Según un estudio realizado por médicos en China, en 17 pacientes que tenían la misma familiaridad en parte materna, detectaron de que había una mutación en la parte 4263A mayor G, en MTT1. Esto se dieron cuenta porque la afección no se transmitía a los hijos de los padres que tenían esta afectación. Entonces se dieron cuenta de que este gen codificaba para el ARNT de isoleucina. Asimismo tenemos el gen CYP2 MIM 124030, que se encuentra presente en la banda Q11 del cromosoma 22, y este va a codificar el producto de la fracción microsomal T450, que va a estar implicado en el metabolismo de isoquinona y de propanonol. Estos son principales dos medicamentos de que son beta-adrenérgicos, en los cuales los pacientes con hipertensión arterial pueden ser, estos medicamentos no les va a ejercer acción. Esto también se ha podido identificar con otros síndromes, o se les ha podido clasificar con otros síndromes, como por ejemplo el síndrome de Meicoff, que se caracteriza porque los pacientes presentan miocardiopatía hipertrófica dilatada, que también es otra de las cosas de producir hipertensión arterial. Y asimismo también encontramos alteraciones mitocondriales a nivel de 540.000, que igualmente con este otro síndrome van a tener las mismas características de pertenecer a una miocardiopatía hipertrófica dilatada. Algunas también ya presentaban congénitas según los estudios realizados. No posee los mecanismos epigenéticos, lo más probable es que la persona en toda su vida no padezca de la enfermedad. En cambio, la persona puede no presentar los genes, pero si tiene todos los mecanismos epigenéticos, o por lo menos la mayoría, lo más probable es que en algún momento de su vida la persona desarrolle hipertensión arterial. Entonces las hemos dividido en propios del individuo y en dependientes del medio. En propios del individuo tenemos el género, edad y raza. El género principalmente masculino, la raza afrodescendientes. En la edad, como siempre y en casi todas las enfermedades, debido al desarrollo normal del cuerpo, es en edades avanzadas. Pero aquí vamos a hacer una diferencia. También una diferencia, pero también es debida igual a otros factores genéticos. Y vamos a hablar de personas en edad fértil o de mujeres en edad fértil y de mujeres menopáusicas. ¿Por qué? Porque las mujeres en edad fértil se conoce que la mayoría de mujeres en edad fértil, más o menos del 90 al 95%, o usarán o en ese momento están usando anticonceptivos hormonales. Estos anticonceptivos hormonales hacen que las cargas de progesterona aumenten.
Y estas cargas aumentadas de progesterona hacen que les predispongan a padecer hipertensión arterial. Cuando se hacen estudios de estos anticonceptivos, se ha descubierto que aproximadamente el 5% de las mujeres que usan anticonceptivos desarrollan hipertensión arterial sin tener predisposición genética. La neumonía va a ser una enfermedad infecciosa producida por virus, bacterias o hongos en las cuales existe daño pulmonar. Para tratar esta enfermedad vamos a tener que el principal producto recombinante van a ser las vacunas recombinantes. Estas vacunas recombinantes van a contener anticuerpos anti-PSPA. ¿Qué es el PSPA? Es una proteína de membrana que está en los serotipos de Streptococcus pneumoniae principalmente, que se presenta en todos los serotipos. Entonces, a partir de este PSPA podemos crear anticuerpos para anti-PSPA. Es un factor de virulencia que va a ayudar a que la bacteria se adhiera a las paredes de los alveolos dentro del pulmón. Entonces, si es que inyectamos anticuerpos, podemos medir la acción de la bacteria antes de que pueda adherirse. Esto es bastante efectivo por la alta resistencia a antibacterianos que presenta la bacteria. Dentro de las principales vacunas recombinantes vamos a tener la heptavalente, decavalente y tridecavalente. Cada una, como el nombre lo llama, van a ser para actividad sobre 10 serotipos, 7 serotipos o 13 serotipos, dependiendo del área en el que resida cada una de las personas. Es decir, aquí en el Ecuador no se van a presentar los mismos serotipos que se pueden presentar en Estados Unidos, por ejemplo. Y va a haber una que va a ser más fuerte y un poco más tóxica, que es el antineumocócico de polisacáridos, que va a ser para 3 serotipos de la bacteria. Dentro de los transgénicos hay investigaciones que están utilizando ahora las plantas o los vegetales como fábricas de proteínas terapéuticas. ¿Cómo se realiza esto? Se coge un gen de una proteína, se inserta en un plásmido y este plásmido se inserta en un brote o de una verdura o de una fruta. Esta verdura, cuando crece, podemos extraer el gen deseado con las alteraciones que nosotros querramos y podemos hacer dos cosas, los biofármacos y los alimentos. En el caso de la neumonía se están haciendo plantas transgénicas con los genes RAG1 y RAG2 que van a estar codificando para la proteína de la inmunoglobulina tipo A, que va a ser la principal inmunoglobulina que va a defender a las vías aéreas en caso de una infección por bacterias. Los biofármacos sí que se han venido utilizando, pero últimamente se está viendo si es que los alimentos podrían reemplazar a las vacunas. ¿Cómo es esto? Los alimentos son mejor absorbidos por el intestino, por la mucosa intestinal. Entonces, si es que podemos lograr crear un alimento que contenga suficientes antioxidantes y suficientes inmunoglobulinas con las características que nosotros necesitemos para atacar ciertas enfermedades, entonces va a ser mejor y más barato que producir una vacuna. Además de que para el paciente es mejor siempre comer algo antes de que inyectarse o diferente, es menos invasivo también. Además de que en el ejemplo que encontré existían los tomates transgénicos. Esos tomates transgénicos además tenían una mayor cantidad de antioxidantes que prevenían contra procesos oxidativos que son una de las principales causas en el pulmón para debilidad y que lo predisponen para adquirir enfermedades infecciosas. Continuando con terapia génica. Vamos a tener que la terapia génica se realizó para tratar el gen P38-MAPK, que va a estar codificando la proteína de la oxigenasa tipo 1. La oxigenasa tipo 1 va a estar trabajando en la inflamación, en la regulación de citoquinas, también ayuda a prevenir un exceso de inflamación y también la hemorragia en posibles infecciones. Se utilizó como vector un adenovirus y la administración se realizó intranasal. Los resultados mediante la expresión de la oxigenasa tipo 1 se encontró que en ratones a los que se inocularon con esta oxigenasa tipo 1 que tenían lesiones previas hechas por influenza H1N1, se encontró que había una disminución en el número de leucocitos y de células inflamatorias viajando hacia el pulmón.
también se encontró que había una mejora de la supervivencia. ¿Cómo es esto? Hicieron el experimento en 10 ratones. 5 ratones estuvieron inoculados con la proteína H1 y 5 no estuvieron inoculados, es decir, solamente tenían el virus. De los fármacos, inyecciones y de las proteínas recombinantes. Entre los fármacos vamos a encontrar antihipertensivos y anticonvulsivos. De los principales antihipertensivos tenemos el nitroprusiato, la nitroglicerina. Pues el nitroprusiato y la nitroglicerina se caracterizan por intervenir en el gen cíclico produciendo óxido nítrico, y a la vez produce una vasodilatación, y también su primo se lo expresa el intercambiador sodio-hidrógeno. También tenemos el alfa-metildopa. El alfa-metildopa es un neurotransgénico alfa que se encuentra en el encéfalo a medida de alfa-metilnoradrenalina, pues esto actúa a nivel de las células del encéfalo, produciendo un bloqueo de los receptores alfa-2 adrenérgicos y también produciendo una vasodilatación. La biomarantina. La biomarantina se obtiene a partir de otros de tabaco transgénico y también produce una inhibición de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Por lo tanto, también una vasodilatación. La aspirina se obtiene a partir del sauce blanco transgénico y esta actúa en la regulación del tromboxano 2. Inhibiendo el tromboxano 2 inhibe también la agregación plaquetaria. Por lo tanto, va a hacer que los vasos sanguíneos no tengan algunos trombocitos y por lo tanto puedan fluir la sangre normalmente. También tenemos el abetalol. El abetalol se obtiene de la soya transgénica y esto actúa principalmente inhibiendo los receptores alfa y beta adrenérgicos. Igualmente una vasodilatación. Los anticonvulsivos. Entre los anticonvulsivos de los fármacos que se utilizan por vía azul, igual que es la vía mucho más rápida, encontramos el dexametasona. El dexametasona se obtiene a partir de la alteración de las líneas ACL5 transgénicas y eso también actúa permitiendo o reduciendo el daño oxidativo cerebral. Entre las inyecciones de antihipertensivos tenemos el acebutol y el pindolol, que se obtiene de la soya, maíz y arroz transgénico. Estos actúan inhibiendo el beta-1 adrenérgico, por lo tanto también una vasodilatación. Y los anticonvulsivos. Entre los anticonvulsivos principales tenemos el sulfato de magnesio, el diazepam y la captidina. El sulfato de magnesio se obtiene a partir del maíz transgénico y este actúa inhibiendo el N-metilaspartato. Pues el N-metilaspartato aparece ante una hipoxia, es decir, junto con la eclampsia. Esto inhibe que los iones de calcio vayan hacia la célula y la exciten. Por lo tanto, este es un depresor del sistema nervioso central. También tenemos el diazepam, que se obtiene a partir de la soya transgénica y este actúa promoviendo los receptores GABA. Los receptores GABA permiten que los iones cloro ingresen hacia las células, por lo tanto hay una hiperpolarización y también es un depresor del sistema nervioso central. Y la peptidina, que se obtiene a partir de la maíz transgénica. La peptidina es uno de los opioides mucho más potentes incluso que la morfina. Este actúa sobre los receptores opioides y también disminuye el sistema nervioso central, es el clonidipina. Tenemos una proteína recombinante que aún se encuentra en estudio que va a ser el péptido GVYP-HK, que se obtiene de la cepa de Escherichia coli BL21. Este es un antihipertensivo y actúa en el vector del plásmido ET15B. También se obtiene purificación de cromatografía, identificación de ionización por electrospray, espectrometría de masas y se realiza, este experimento está realizándose en ratas. Vamos a hablar ahora acerca de las stem cells, la terapia génica placentaria. Las stem cells, en este caso, como ya sabemos, para que se forme la placenta se forma a partir de las células del trofoblasto. Pues el blastocito se divide en dos, en embrioblasto y trofoblasto. El embrioblasto va a formar el embrión, mientras que el trofoblasto va a dar origen a la placenta. Entre las células trofoblásticas se van a diferenciar entre las vellosidades coriónicas de anclaje y las vellosidades coriónicas flotantes. Entre las vellosidades coriónicas flotantes son las principales, ya que ellas tienen sitio trofoblasto. Estas van a permitir el intercambio de nutrientes y el intercambio de oxígeno, mientras que las de anclaje van a tener sitio trofoblasto y varias líneas celulares, que van a permitir que se unan también al estroma, es decir, al miometrio. En este caso también se van a dar la fusión de estas dos entre las células de anclaje y las células flotantes que van a formar las extravirus. Las extravirus van a permitir tanto la nutrición como el intercambio de oxígeno. Ya. Vamos a hacer una comparación y una relación entre las stem cells y la terapia génica porque son muy similares.
Las stem cells, estas se les obtienen cuando hay embarazos que no pudieron darse. Por ejemplo, en el caso de un peritaje por un adenocarcinoma que hubo en el útero, entonces se va a obtener las stem cells de esta paciente. Mientras que en la terapia génica se va a obtener las stem cells de la placenta. Las stem cells de la placenta, o sea, las células madre placentarias, se encuentran en la cara fetal de la placenta. Estas se las va a sacar después de que ha culminado el embarazo, es decir, generalmente siempre son a los 7 meses, se los saca por cesárea. Eso se los va a someter tanto a las stem cells como a las células madres placentarias obtenidas de la cara fetal de la placenta. Se las va a meter a la BMEM-F12, también al 20%, a 100 gramos de streptomicina, 100 gramos de penicilina y también con el ácido ascórbico a un pH de 7.4. Se les va a someter tanto a estas dos células para que se mantengan y hasta la vez estén purificadas. Ya. A estos dos se les va a tratar continuamente para que puedan generar anticuerpos. Pero en el tipo de terapia génica va a ser somática, ex vivo e in vivo. En los genes que se va a actuar va a ser el gen de la integrina, el factor de crecimiento trofoblástico beta 3 y el HIF1. El factor de crecimiento trofoblástico beta 3 y el HIF1 van a estar aumentados durante los 3 primeros meses de embarazo. Esto se da debido a que existe generalmente una hipoxia placentaria y también no existe una correcta todavía implantación de la placenta.